Buenos días. Si pueden abrir sus Biblias, estamos en Mateo capítulo 9. Jesús, el rey mesiánico de Israel, el tema de este libro. Y aquí vemos el título dado es Jesús sana a 2 ciegos y a un mudo. Mateo capítulo 9, continuamos aquí viendo nuestro estudio. ¿Alguien necesita Biblia? Les prestamos una Biblia, es importante leer la palabra. Nada más levanten la mano y los sugieres le traen una Biblia. Bueno, Mateo capítulo 9, comenzando en el versículo 27, aquí dice la palabra de Dios. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Versículo 32. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Señor, le damos gracias por su palabra. Gracias por la verdad de su palabra, Señor. Pido, Señor, que sea su palabra que caiga, Señor, en el corazón de todo aquel que necesita oír de usted en este día. Que tome raíz, Señor, y primeramente que vengan a salvación. Segundo, que crezcan. Y sabemos que cuando una semilla cae, Señor, y toma raíz, comienza a crecer, comienza a madurar y al fin produce fruto, Señor. Que nuestras vidas sean así, produciendo el fruto del Espíritu, Señor, que ahora mora en nosotros. Le pedimos, Señor, que nos siga dando dirección, que nos ministre, nos encuentre exactamente donde estamos. Porque todos pasamos por dificultades. Usted prometió que esto iba a pasar, Señor. Pero como he dicho, podemos pasar los problemas en la vida con usted o aparte de usted. Señor, que podamos escoger caminar con usted para poder tener victoria en toda área de nuestras vidas, Señor. Le damos gracias por esta mañana. Le pedimos, Señor, que usted traiga esta instrucción, aclare su palabra y, Señor, que verdaderamente tome raíz para que pueda crecer, germinar y producir frutos, Señor. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias por nuestra salvación. Pedimos también, Señor, por la congregación inglés, nuestro pastor Terry, Señor, en esta mañana, pensando en ellos y orando, Señor, que también cumpla su buena voluntad ahí, no nomás ahí, pero también con los jóvenes, Señor, el ministerio de niños, toda área, Señor, de la iglesia, siga ministrando. Y las diferentes iglesias y obras que apoyamos, pensando en Tecate con Pastor Mando y la iglesia ahí, esté con ellos en esta mañana. Tu vuelta en Cristo con Pastor Martín allá en Manadero, acá en Paris con Pastor Jerry Brown y en Landers con Pastor Rubén, Señor. Esté con cada uno de ellos. También aquí en nuestra comunidad, pensando en las iglesias alrededor de nosotros, pidiendo, Señor, que ellos escuchen su palabra. Señor, que lo escuchen a usted. Use a esos pastores, esas congregaciones que están enseñando su palabra para seguir proclamando la verdad. La verdad es que usted vive. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Continuamos viendo aquí el Evangelio de Mateo y ya bien sabemos que Mateo nos presenta a Jesús como un rey. Hemos estado viendo el poder del rey, los milagros que el rey Jesús hace. Y el propósito que Mateo escribe todo esto es para decirnos y declarar que Jesús es el Mesías. Él es el Mesías, Él es el Cristo, el prometido, Cristo el Rey prometido. Entonces,
es este rey, el único rey, que puede corregir todo lo que está mal. Jesús, siendo el rey, puede establecer el reino de Dios y también puede destruir al enemigo. Entonces, esta es la razón que demuestra milagros para convencernos que Cristo tiene el poder para cumplir lo que se está declarando. Que Él es el Mesías, que Él es el Rey, que Él es el Rey de Reyes, para establecer todo esto. Y en hacer estos milagros, fíjate, en estos dos capítulos que hemos estado estudiando, capítulo 8 y 9, Mateo nos permite ver su poder milagroso. Aquí en esta sección que Jesús, fíjate, sigue haciendo milagros, aquí sana a 2 ciegos y a un mudo. Podemos decir que son milagros de vista y sonido. Mateo es el único que escribe de este episodio, el primero. Y hay muchos otros encuentros similares, porque Jesús hizo muchos milagros, muchos milagros. Hay otros ejemplos de estos milagros en los evangelios sinópticos y Jesús, Él sigue demostrando su poder y su autoridad a través de esto. Ahora tenemos que reconocer que la segura era muy común en ese tiempo en el oriente, por la existencia de tanto polvo en la tierra, en el aire, ¿no? En la tierra siempre hay polvo, pero en el aire se levantaba este polvo. La falta de protección para los ojos cuando caminaban y también a través de infecciones en esos tiempos. El sol oriental, en parte de la gran luz que se levanta, el sol causaba que los ojos sin protección pudieran ser dañados. Hoy en día muchos se ponen lentes, usamos lentes, hay muchas maneras, pero en esos tiempos no existía esto. En parte la gente no sabía aún la importancia de la limpieza, ¿no? De la higiene. No sabían. Y con tantas, ponte a pensar, moscas, muchas moscas sucias, nubes de moscas transmitían infección que conducían a la pérdida de vista. A veces anda una mosquita, ¡ay, cómo nos molesta! Porque buscan la humedad y es donde sale de los ojos, de la nariz. Y esto causaba infecciones y mucha gente podía perder su vista, era muy común. Entonces, no se nos dice por qué ellos estaban ciegos, por qué estaban ciegos estos 2 hombres, pero solamente que estaban ciegos. Y una vez más, la ceguera era un problema serio que existía en el Medio Oriente. Así que su condición tal vez pudiera haber sido a través de enfermedad, por pecado o quizás accidente. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estaban ciegos. Vamos a ver los 2 puntos de esta mañana. El primer punto nos vamos a ver son los ciegos, versículo 27 al 31. El segundo punto vamos a ver el mudo, versículo 32 al 34. Ahora, comenzando aquí con los ciegos, fíjate el versículo 27. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Pasando Jesús de ahí, ¿de dónde? Pues, si recuerdan, había estado en la casa de Jairo. Jairo había ido por Jesús para que Jesús fuera a su casa con la idea que viniera a tocar a su hija que estaba muerta, para que le pusiera la mano sobre ella y viviera, que la levantara. A su hija. ¿De qué? De entre los muertos, porque estaba muerta. Y al llegar, si recuerdan, había un gran alboroto ahí. Fíjate el versículo 23 al 25. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él.
Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Buen estudio. Me encantó el estudio de la semana pasada. Bueno, todos los estudios me gustan, pero en realidad si no estuvieron aquí, tomen el tiempo de escuchar. Lo pueden ver a través del internet, ahí están las notas, ahí están todos los mensajes. Pero fíjate, uno de los puntos que resaltó de la semana pasada es que Jesús siempre trae orden al desorden. Siempre. Y este era un gran desorden porque ahí vemos que había los que aquí que estaban haciendo un gran alboroto en la casa. Si recuerdan, a ellos se les pagaba. Eran los chillones. Se les pagaba por chillar, por hacerle gran alboroto, demostrando cuánto amaba a su hija. Pero fíjate, trajo orden en medio del desorden. Trajo vida de lo muerto. Trajo sanación de la enfermedad. Entonces recuerda que Jesús es el autor de la vida. No podemos perder vista de esto. Jesús es el autor de la vida. Es lo que Pedro lo llama en el discurso en el pórtico de Salomón. Hechos 3, 13 al 15 dice así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto a ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pusieron a muerte el autor de la vida en la cruz. Y es un título muy importante, ¿por qué? Hemos estudiado y hemos visto que Jesús es creador. Él es el autor de la vida. Muy importante. Entonces vemos que Jesús, pasando de ahí, se va en camino. Le siguieron dos ciegos, dando voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y qué curioso. Se me hace curioso. Le siguieron. Pero ¿cómo lo iban a seguir si están ciegos? Van caminando, siguiendo a Jesús. Y claro que van sus discípulos, y se recuerdan que era una gran multitud que lo iba siguiendo, que lo estaban aplastando, que venían. Cuando la mujer del flujo lo tocó del manto, gran presión alrededor de él. Y estos dos ciegos, siguiendo detrás, clamando a fuerte voz: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Entonces ahí entre esa multitud, ahí iban. Más fácil para ellos, ¿por qué? Porque todos van caminando, apretando, aplastando. Y podemos decir, la historia se va desarrollando y la multitud sigue creciendo. Sigue creciendo. Jesús ha tenido un día muy ocupado, muy ocupado. Ha resucitado la niña de Jairo de entre los muertos, ha sanado la mujer con un flujo de sangre. Y recuerda que ha tenido un diálogo también ¿con quién? Con los discípulos de Juan el Bautista, tanto los fariseos, sobre el ayuno. Entonces, el ministerio es muy ocupado. Siempre se levanta algo más. Algo más. Y era cuando estaba, fíjate, teniendo ahora esta conversación, esta enseñanza con los discípulos de Juan, que se tuvo que ir en camino a la casa de Jairo. Y la gente lo iba apachurrando de tanta gente alrededor de él. Y toda esta multitud llegó a la casa de Jairo. Y ahí había todavía más gente. Ahora podemos decir, otra multitud se va a añadir. Y esta era la multitud de los músicos, los chillones que estaban ahí dando el servicio de funeral a esta hija, a la niña. Así que se fueron de ahí, ahora aún con todavía más gente.
más gente. Una multitud que sigue creciendo siguiéndolo a Jesús. Ahí van en camino y lo van siguiendo. Y entre ellos los dos ciegos, gritando en voz alta, en voz fuerte: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ahora, en viendo y oyendo estos dos ciegos, es muy posible que se levantara una pregunta. Quizás no lo decían, pero lo estaban pensando. Lo estaban pensando. Porque van ahí y van gritando en voz alta. La gente se está enterando de que ahí van, ¿no? Y yo creo que los discípulos, tanto ahí entre la multitud, quizás era una obvia pregunta, pero no la preguntaron. Deja leerte Juan 9:1-3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Están ciegos porque pecaron? No lo preguntan. Pero vemos que se preguntaba: ¿por qué nació esta persona en esta manera? ¿Fue el pecado de sus padres o nació en pecado? ¿O qué? Preguntas así se levantan todo el tiempo. Quizás las personas no la dicen, pero lo están pensando. Y entonces ya vimos que la ceguera era algo común en esos días. Los dos hombres que lo siguen estaban ciegos. Están entre la multitud, tratando de avanzar, tratando de quedarse con el grupo. ¿Por qué? Porque no pueden ver. Empujando junto con la multitud, tratando de arrimarse a Jesús. Pero ellos estaban clamando y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ahora, tenemos que reconocer su valentía de seguir a Jesús. Fíjate, no estaban parados escondiéndose en un rincón. Ellos estaban ciegos, pero no estaban sordos. Ellos han de haber oído ¿de qué? De la resurrección de la hija de Jairo. Y no iban a permitir que nada los detuviera de arrimarse a Jesús. Ni aun su propia ceguera. Nada los iba a detener. Pero también tenemos que reconocer, ellos no son ignorantes de Jesús. No son ignorantes, porque fíjate, toma en cuenta que lo llaman hijo de David. Hijo de David. En su desesperación, en su agonía y por una necesidad profunda le claman, le están rogando que tenga misericordia de ellos. Así que vemos que ellos reconocen su necesidad por el Mesías, por el Hijo de David. Ellos están en un lugar que no me queda otra. Necesito pedirle a Jesús, aún ciegos. Pero ellos conocían y daban una declaración muy importante: Hijo de David. Entonces ellos conocían a Jesús por su linaje de José, quien era la línea de David, como lo estudiamos cuando comenzamos este libro en el capítulo 1 del Evangelio aquí de Mateo. Mateo 1:1 dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ciegos, pero sabían quién era. Y si te recuerdas que su linaje también a través de María, como lo estudiamos en Lucas 3, también era del linaje de David. Hijo de David. Este era el título judío dado al Mesías. Vemos que ellos, en el usar hijo de David, el título mesiánico, nos indica que ellos verdaderamente sabían quién era. Este es el Hijo de Dios.
este es el Hijo de Dios. Wow, increíble que ellos están ciegos y pueden ver esto. Ponte a pensar en eso. No pueden ver, pero ellos saben quién es Él. Este es el Hijo de David, el prometido, el Mesías, el Cristo. Los judíos bien sabían que el Mesías sería el Hijo de David. Mateo 22:42, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Entonces ellos sabían. Ellos estaban esperando a su Mesías, el Hijo de David. Y aún estos dos hombres, una vez más, ellos estando ciegos, y no tan ciegos, porque ellos dieron cuenta de que Jesús de Nazaret era el Mesías. Comprendieron lo que se le dijo a María. Lucas 1:31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. ¡Wow! Dos ciegos entendían esto. Entendían quién era Jesús. En seguir a Jesús en su camino, entonces quiero que reconozcan esto. Vemos su fe en acción. Porque no eran guiados por vista. Ellos creían en el unigénito Hijo de Dios. El Mesías, quien se estaba esperando, había llegado. Está aquí enfrente de nosotros. Wow, dos ciegos. Hijo de David. Tiene un gran significado. Versículo 28. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Llegando a la casa. ¿A cuál casa? Preguntas. Qué buena pregunta, ¿no? Pero no se nos dice cuál casa. Como estaban en Capernaum, puede ser la casa de Pedro o puede ser la casa de Mateo. No lo dice. Pero era la casa en que él se estaba quedando en ese momento. Ahí habían llegado. Vinieron a él los ciegos. Estos ciegos vinieron a él. Podemos decir que se le acercaron. Ellos que vivían en tinieblas habían venido a la luz. La luz que entró al mundo. El Evangelio de Juan habla acerca de esto. Ellos, fíjate, no podían ver los milagros que Jesús había hecho. Pero habían oído. Claro que podían oír. Romanos 10:17 dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Podían oír. Ellos vinieron, se arrimaron a Jesús en fe. Ahora tenemos que darnos cuenta, reconocer que también la ceguera es un símbolo de ignorancia espiritual, tanto como la incredulidad. Muchos están ciegos, no ven, no comprenden. Ignorancia espiritual, tanto como incredulidad. Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Hablando de quién? De los líderes religiosos que están ciegos. Cada pecador
cada persona, cada pecador tenemos que nacer de nuevo para poder ver las cosas de Dios. Juan 3:3 respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Siguen ciegos. No pueden ver lo espiritual. No pueden ver, no pueden comprender. No hay fe. Ahora nosotros que hemos nacido de nuevo, lo que somos, fíjate, lo que somos como creyentes, tenemos ahora nosotros tener cuidado para seguir creciendo espiritualmente. Porque si no, nosotros mismos nos vamos a dañar nuestra visión espiritual. Voltea conmigo, vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Los espero. 2 de Pedro, capítulo 1. Quiero que leas esta porción de escritura. 2 de Pedro, capítulo 1. ¿Ya llegaron? Todavía oigo páginas. Qué bueno, qué bueno. 2 de Pedro, capítulo 1. Comenzando en el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto. Ni sin fruto, lo digo otra vez, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Está profundo esta porción de escritura. Deja leértela en la Nueva Traducción Viviente, quizás se te aclara algo ahí. Dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Y el versículo 8 lo dice así: cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Entonces vemos que puede haber una ceguera, podemos estar cortos de vista o ciegos con la falta de poner estas cosas en práctica. ¿Por qué? Porque no las estamos poniendo en práctica. Nos descarrilamos, se nos olvida, ¿no? ¿De qué? De cómo Jesús nos ha perdonado de todo nuestro pasado. Entonces vemos que puede haber una ceguera también. Muy importante reconocer esto. Bueno, vemos que vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ahora, ya lo oímos declarar a ellos que Jesús es el Mesías. Ellos ya creían en él. Ten piedad, ten misericordia, Hijo de David. Pero ahora Jesús les pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto?
No que Jesús estaba cuestionando su fe, no es lo que está haciendo aquí. Porque Jesús ya sabía que ellos creían en Él. Ellos estaban proclamando, clamando quién era Él. Entonces, les preguntó para que ellos afirmaran su fe. Podemos decir, hacer una propia confesión, una declaración pública. Sin duda, ellos sabían que Él podía hacer esto. Fíjate, le contestaron, sí, Señor. ¿Crees que puede hacer eso? Sí, Señor. Pues si eres el autor de la vida, eres el Mesías, eres el Cristo, eres el unigénito Hijo de Dios. ¿Crees que puedo hacer esto? Sí, Señor. Entonces ellos habían expresado su fe en el camino, pero llegó a concretarse ante esta pregunta que Jesús les hizo. Cuando uno hace una declaración de fe, se les pide ponte de pie, se les pide ven, pasa enfrente, concretando lo que crees. Y eso es lo que Dios quiere oír de los hombres, es una confesión pública. No, es que yo lo hice, pero es algo privado. ¿En serio? Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¡Wow! Confesar es que Jesús es el Señor. ¿No es lo que ellos hacen aquí? Lo llaman Señor. Sí, Señor. Reconociendo en Él la autoridad y el poder de hacer esto. Mi Dios todavía hace milagros. ¿Ven? Versículo 29. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. En hacer este milagro, Jesús en hacer este milagro, aquí cumple una de las profecías de Isaías, el profeta. Isaías 35, 5 y 6 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán canvadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 42, 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Cumpliendo las profecías mesiánicas de quién es Jesús. Porque ellos verdaderamente estaban en tinieblas. Eran presos en tinieblas. Tanto como muchos hoy en día que rechazan a Jesús, hoy en día siguen presos en tinieblas. Su condición es que estaban ciegos y su clamor, ten misericordia de nosotros, hijo de David. La confrontación de Jesús, ¿creen que puedo? Sí, Señor, es la respuesta de ellos. Es aquí que vemos su conversión. Sus ojos fueron abiertos. Ahí, en ese momento, en ese instante, su conversión. Salvación. A veces nosotros tenemos ese mismo privilegio. Que alguien levanta la mano y dice, pastor, yo quiero arrepentirme, yo quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador. En ese momento, wow,
Versículo 29 y 30. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Wow. Estaba perdido, ciego, perdido en la oscuridad y no poder decir nada. Wow. Pero fíjate, se ve y se comprueba que ellos verdaderamente creían en Él, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Ya creían. Entonces, ellos tuvieron la suficiente fe para ser sanados y también tuvieron la suficiente fe para ser salvos. He puesto toda mi confianza en ti, yo creo en ti. Pero no solamente sus ojos físicos fueron abiertos, sino sus ojos espirituales también. Si Jesús tiene suficiente poder para dar vista, también puede salvar. Amén. Y ahora que tienen más que vista, una vez más Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Ahora recuerda, ellos ya habían andado proclamando que Jesús era el hijo de David, proclamando que Jesús era el Mesías, confirmando esto antes de tiempo, solamente iba a traer más problemas a Jesús. Era la razón que les decía, no diga nada. Imagínate la multitud que ya tenían ahí. Jesús todavía tenía mucho más que hacer. Tenía mucho más que enseñar. Y mucha fama iba a impedir su trabajo. Y recuerda que la idea era que ellos lo querían hacer rey. Pero rey como un rey del mundo. No el rey de reyes como lo es. Su reino no es de este mundo. El versículo 31 dice así. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Cómo no voy a proclamar quién es Jesús? Yo puedo decir, Jesús ha hecho un gran milagro en mi vida. Quizás tú también lo puedes decir. No pierdas vista de eso. Porque nos transformó. Nos hizo criaturas nuevas en Cristo Jesús. Ya no soy igual. No soy la persona que era. Gracias, Señor. ¿Cómo no voy a proclamar? ¿Cómo no voy a declarar? El Hijo de David, el Mesías hizo esto por mí. Me dio vida eterna. Todos aquellos que conocemos, familiares, madre, padre, hijo, hija, tíos, cuñados, vecinos, que conocieron a Cristo Jesús como su Salvador y nosotros decimos, se nos adelantaron, nos veremos una vez más, porque tenemos vida eterna. ¿Cómo no voy a proclamar? ¿Quedarse callados? Sería muy difícil para ellos. Y lo debe de ser muy difícil para nosotros. Ay, no, es que los voy a ofender. ¿En serio? Por el temor de ofender, vas a dejar que se pierdan por toda la eternidad. Wow. Una vez más, Él ha cambiado nuestra vida. Que esa valentía dentro de nosotros, el Espíritu, nos guíe a tener conversaciones difíciles con personas. Amén. Segundo punto, el mudo. Versículo 32 al 34. El versículo 32 dice así.
Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Saliendo ellos, ahora le trajeron a una persona que tenía demonios. Los demonios afligen a la gente en varias maneras. Algunos se quedaron mudos, tanto como el que estamos viendo aquí. En Marcos vemos que este es mudo y sordo. Es lo que se nos dice en Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio la multitud, se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Aquí ahora Mateo no está equivocado, solamente le puso el énfasis que era mudo, pero también era sordo. Es más, hay muchos ejemplos. Luego un ciego y mudo en Mateo 12:22, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y también vimos a los endemoniados, si recuerdan, que salían de los sepulcros en Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro los dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces hay muchos ejemplos de personas que tenían demonios adentro de ellos y cómo los afectaban físicamente. Hay muchos ejemplos, pero lo importante aquí, una vez más, porque ya estudiamos esto, nada más les voy a recordar que un cristiano no puede ser poseído. Un cristiano no puede ser poseído, no puede ser endemoniado por un demonio. Es una imposibilidad. Deja para aclarar. Una vez más, un cristiano es una nueva criatura en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo es nuevo. Cuando uno nace de nuevo, es el Espíritu Santo que viene y mora en nosotros. En ese momento. Romanos 8:9-11, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo vive en mí. Le pertenezco a él. No puede haber otro espíritu adentro de mí. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabes esto? 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ya no soy mi propio dueño. Ya no soy el capitán de mi barca, no. El Espíritu Santo mora en mí. Entonces es completamente imposible que un demonio pueda coexistir en una persona si el Espíritu Santo ya vive en uno. La luz y las tinieblas no pueden coexistir. El cuarto está oscuro, prende la luz. Las cucarachas van a correr. No pueden. El apóstol Juan declara en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Él vive en mí. El otro, aquel
Vive en el mundo, no en mí. Ahora, el que está perdido en sus pecados está en el mundo. Y el que está en el mundo es Satanás y sus demonios. El creyente ha vencido al mundo de los demonios en creyendo y aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Eso fue de repaso. Versículo 33. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ahora, es muy probable que este hombre no nomás era mudo, pero estaba sordo. Porque ya vimos que es lo que se nos dice en la cuenta del otro evangelio, sordo y mudo. No podía oír, así que tampoco podía hablar. Y se acaban de ir los que podían oír, pero no podían ver. La gran diferencia aquí es que este estaba endemoniado. Recuerda que se lo trajeron a Jesús. Entonces, ya vimos que Jesús tenía poder y Él tiene poder sobre los demonios. Jesús echó afuera el demonio y el mudo habló. Lo que podemos aprender aquí es que toda aquella persona que es tocada por Jesús hablarán. Y hablarán por Jesús. Y dice, de nuevo, todos se maravillaban. Y decían, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Jesús entonces demostró su majestad, su poder, su autoridad. Demostró que sí era el Mesías, que sí era el Hijo de David. Versículo 34. Pero los fariseos, aquí vienen los religiosos, ¿no? Todo aquel que declara que Jesús no es Dios, que no es el autor de la vida, es una religión falsa. Es falso. Que hablan de alguien más ser corredentor o redentora. Nada más hay un redentor. Es Cristo Jesús. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Me encantan las caras de confusión. Porque sí, verdaderamente, declaraban esto. Los fariseos, los líderes religiosos, ellos no querían admitir que Jesús era el Mesías. Ellos no negaban que Jesús hacía milagros. Pero se me hace simplemente increíble. Ellos dijeron que que hizo el milagro por el poder de Satanás. ¿Qué locura es esto? Lo que estamos viendo aquí es el clímax de la crítica de Jesús. Vemos que los líderes religiosos de Israel, los escribas, los fariseos, hasta los discípulos de Juan el Bautista lo criticaban. Mira, vamos a tomar en cuenta aquí cómo se desarrolló esta crítica en este capítulo. Fíjate Mateo 9:3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. La crítica estaba dentro de ellos. Este blasfema. Mateo 9:11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Criticando que con quién se junta. ¿Qué estaba haciendo? Mateo 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Sigue creciendo la crítica. Mateo 9:34. Pero los fariseos decían, por él, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Fíjate cómo crece la crítica. Hay veces nace en uno, no dices nada, pero lo estás pensando. Tarde o temprano ya comienzas a criticar.
La palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, la iglesia, el pastor, la crítica crece. Y aquí vemos cómo criticaban a Jesús y cómo creció. Siempre, 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 la religión siempre va a hablar en contra de Jesús. Siempre. Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Yo me rasco la cabeza en esto. Wow. Los escribas no podían negar que Jesús estaba haciendo milagros. Ellos tenían que explicar cómo Jesús hacía estos milagros. ¿Por qué? Porque no lo podían aceptar. Entonces ellos decían que era el diablo el que daba el poder a Jesús, dándole crédito a Beelzebú por los milagros que Jesús hacía. Entonces no lo reconocen como el autor de la vida, no lo reconocen como el hijo de David, no lo conocen como Emmanuel, Dios con nosotros. Hay muchos que caen en esta categoría. Creen en Jesús, pero Él es un Dios con D minúscula. No creen en la Trinidad. No creen que Dios es uno. Beelzebú, príncipe de los demonios, es lo que significa. Es él mismo conocido en el Antiguo Testamento como Baal-zebub, señor de las moscas. Algunos sugieren que el nombre original quizás fue Baal-zebul, excelentísimo señor o príncipe, y fueron los israelitas que le cambiaron su nombre a señor de las moscas para señalar su menosprecio de él. Porque solamente hay un Dios todopoderoso. Y después fueron algunos de los rabinos para mostrar más desprecio a él, que le cambiaron su nombre una vez más a Baal-zebel, señor de Estirecol, señor de las moscas del estéricol, señor de las moscas de pupú, para entender, menospreciando, diciendo que esto es falso. Y ahora aquí, esto es lo que ellos le daban crédito. ¿Este era el poder de Jesús? ¡Wow! Increíble ponernos a pensar lo que ellos en su religión pensaban de Jesús. Increíble ponernos a pensar lo que algunas otras religiones creen. Creen en un Jesús y la palabra de Dios nos dice que muchos vendrán en mi nombre. Pero en el Jesús que ellos creen no es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús que nosotros estudiamos y vemos aquí en este día. Es aquí que terminamos por hoy día. Pero vemos que son los religiosos, los incrédulos que tienen sus ojos verdaderamente cegados. Y cegados por sus propias ideas. Ellos no pueden ver ni oír al Hijo de David, al Mesías. No pueden ver ni oír la verdad y su poder. El Señor, fíjate, Jesús ha hecho estos milagros demostrando su misericordia y su autoridad. Jesús es el Mesías. Él es el Rey de Reyes. Él es el autor de la vida, creador, Dios todopoderoso, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué es la aplicación aquí? 3 puntos anoté. Cada uno de nosotros nos tenemos que arrimar a Jesús en fe. ¿Reconoces tu necesidad por Él? 2. Hay que reconocerlo por quien es. El Hijo de David, el Mesías, el Salvador. 3. No hay que permitir que nada, y digo nada, nos detenga de arrimarnos a Él. Hay veces, hay ciertas cosas en nuestras vidas que nos impiden arrimarnos al Señor.
causan que nos vayamos a alejar. Y lo primero que se me viene a mente hay veces es familia. No tengas vergüenza de proclamar a Jesús y decirle a esa familia: mi prioridad es servir a mi Dios, a mi Señor. Yo voy a estar en la iglesia, si gustas venir, vente. Si no, ahí espérame, ahí regreso. Porque ahí verdaderamente demuestras que Él es tu Señor. ¿Qué impide que te arrimes a Él? No puedo contestar por ti, pero hay muchos otros ejemplos que te detienen de arrimarte al Señor. Arrepiéntete. Cada uno tiene que reconocer que es un pecador. Y si somos pecadores, necesitamos salvación. La única manera de ser salvos es por el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Jesús, el cual dio su vida en la cruz, murió por nuestros pecados. Su sangre fue derramada para que pudiera haber perdón de pecados. Porque murió, fue enterrado y al tercer día resucitó. Este es el Evangelio. Cristo vive. Si quieres vida eterna, va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente. Arrímate para que se explique el Evangelio, lo recibas como tu Señor. Pero se requiere un acto de fe. Fe en acción es levantarte y arrimarte. Esa es fe demostrada. No nada más, yo creo. No.